usted está aquí todavía. Me impresiona que aquí donde leímos, la Biblia enseña de que Jesús hizo que sus discípulos se montaran en una barca y se fueran al otro lado. La Biblia enseña, dice que Él se quedó y mientras tanto Él despedía a la multitud. Cuando usted nota esto, yo me doy cuenta de que hay una separación entre la multitud y los discípulos. Porque no puede haber una expansión de lugar, no puede haber una expansión de ministerio cuando no hay una separación entre la multitud y los discípulos. Aleluya. Lo más impresionante es que Dios tiene que separar a sus discípulos de la multitud. Porque si no los separa, no va a haber secreto, no va a haber intimidad, no va a haber... Lo que más me impresiona a mí es que ellos se encuentran en la tierra y Jesús le dice: crucemos al otro lado. Aparentemente el pan que yo necesito no se encuentra en esta orilla, se encuentra cuando yo cruce. Pero primero tiene que haber una separación. Y el maestro, aquí donde leímos, no está diciendo que les rogó o no le dijo vayan, sino que le obligó a que cruzaran. Porque si se quedan donde están, no iban a ver lo que iban a... Y él le dice: móntense en la barca y crucemos al otro lado. O sea, crucen entre tanto que yo despido a la multitud. La Biblia enseña de que ellos se fueron adelante y el maestro despidió a la multitud. Ahora bien, cuando él despide a la multitud no se quiere ir. Porque nadie se quiere separar de la fuente. Pero más me impresiona a mí es que el maestro sabe que hay un tiempo para estar en lo público y un tiempo para estar en el secreto. Por eso él le dice: ahora voy a despedir la multitud y yo voy a subir al monte a orar. Porque hay gente que tiene que saber que hay algo que se encuentra en el secreto que no está en el público. Para yo recibir victoria en el público tengo que buscarla donde. Diga conmigo: no tengo límite. Diga conmigo: no tengo límite. La Biblia enseña de que los discípulos iban remando y el maestro desciende a medianoche. Cuando él desciende a medianoche, él ve a larga distancia de que ellos están siendo azotados, maltratados, porque el viento le es contrario. Y el maestro desciende y dice: están en problemas los muchachos, están solos, pero están obedeciendo. ¿Y sabe lo que más me impresiona a mí? Es que Jesús, cuando ve que sus problemas, los problemas que están pasando los discípulos, él dice: voy a adelantármele, y empezó a caminar por encima. Yo quiero incitar a personas aquí a que sepan que el viento se le levantó, que el diablo se le levantó, quizá la enfermedad se le levantó, pero ellos decidieron caminar por encima de ella. Como una generación que no le debe nada al mundo, que no le debe nada a los demonios, sino que decidieron ir en pos de Jesús. A mí me impresiona que cuando Jesús le dice a los discípulos: crucen al otro lado, dice que era acercándose la noche, o sea, aproximadamente de 6 de la tarde a 7 de la noche. Cuando él desciende de orar del monte, ¿sabe qué hora era? Aproximadamente era la cuarta vigilia, era aproximadamente de 3 a 6 de la mañana, y ellos todavía no habían cruzado al otro lado. El primer método que usan los discípulos para cruzar al otro lado es una barca, lo cual era detenida por los vientos, ¿sí o no? Porque todo el que toma un recurso normal, natural, es detenido por cosas naturales. Lo predico. Todo el que toma un recurso normal, cosas normales, lo van a detener. Por eso el apóstol Pablo dijo: ahora nosotros, tú y yo, tenemos la mente de quién adentro. De Cristo. Pensamos como Él, si caminamos como Él, si conocemos como Él, no vamos a caminar naturalmente, sino que lo sobrenatural. Alguien bendiga a Dios aquí, por favor. Lo sobrenatural tiene que ir contigo. Lo sobrenatural tiene que traerlo aquí a la tierra. Él dijo: hay algo importante que necesita la tierra. Por eso cuando Él enseñó a orar a los discípulos, ¿sabe que Él dijo? Cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu qué. Aparentemente en la tierra hace falta el reino de Jesús.
diciendo: hagan que el cielo venga a la tierra. Diga conmigo: yo no tengo límites. La Biblia enseña que Jesús va caminando y él va confiado, porque Jesús no tiene límite. A Jesús no tiene parámetro. Jesús dijo: yo me voy a adelantar para alcanzarlo, porque ellos tienen toda la noche y todavía no han llegado al otro lado. Y el mandato que se lo di fue a las 6 de la tarde y ya son las 4 de la mañana y todavía no han llegado. Tengo que adelantarme. La Biblia dice que ellos veían los vientos que eran fuertes y la ola golpeaban fuerte la barca. Yo no sé qué te está golpeando a ti, pero el maestro va detrás de ti. Necesito 2 gentes para que entiendan algo rápido. 2 gentes, por favor. 2 gentes que se paren aquí para que entiendan algo rápido. Mire esto. Yo represento la barca. Él representa el viento contrario y ella representa a Jesús. Póngase aquí más. Yo voy para el otro lado. Tú eres el viento contrario. No me puedo dejar cruzar. Escuche esto para que entienda esto, para que usted vea lo que Dios hace cuando se levanta algo. Voy para allá. El viento contrario, ¿hacia dónde me empuja? ¿Hacia dónde? Por favor, entienda, ¿hacia dónde el viento? Hay situaciones que se van a levantar a tu vida. No es para que abandones el mundo, es para que te acerques a Jesús. Si hay algo que se levantó, no fue para que abandones al creador del cielo. Si hay algo que se levantó en tu contra, no fue para que abandones a Cristo. Por eso es que ustedes tienen hermanos que dicen: y yo no sé, la guerra es muy fuerte, me voy para el mundo. El viento para que te acerques a Jesús. ¡Bendiga la gloria! Ellos están turbados y dicen: nos vamos a morir todos aquí. Y cuando ven al maestro, te puedes sentar tú. Cuando ven al maestro, ellos dicen: un fantasma. Todos aquí saben que un fantasma no es natural, ¿sí o no? Si existen, no son naturales. Al instante de que ellos dicen un fantasma, su mente se trasladó. Dejó de ser natural y fue una mente sobrenatural. Por eso cuando Jesús dice: yo soy, no temas, Pedro lo toma con confianza y dice: si eres tú ese que viene ahí por encima de las aguas, el viento siendo contrario, manda que yo camine también. Vine a hablar con gente que sabe que el maestro ha hecho algo y ellos lo quieren hacer también. El Dios que sana, ¿dónde está? El Dios que camina por encima de las aguas, ¿dónde está? Si es Él que lo hace, yo lo quiero hacer igual que Él también. Dice: si eres tú, manda que yo vaya por encima de las aguas. Que el maestro le dice: ven. Dice que él salió de la barca y empezó a caminar, hermano. Aleluya. Diga conmigo: yo no tengo límites. Cuando él empieza a caminar por encima de las aguas, que ya está caminando, la Biblia enseña que él miró los fuertes vientos y dudó y comenzó a hundirse. Porque hay gente que cuando cambian su visión, cuando cambian la dirección, van a empezar a hundirse del nivel que ya han alcanzado. Él no empezó a hundirse porque dudó. Él empezó a hundirse porque vio que los vientos eran muy contrarios. Mientras él estaba mirando que el viento era contrario, no se estaba dando cuenta que estaba caminando por encima de las aguas. Y esto me lleva a un pasaje bíblico cuando Faraón ve que el pueblo de Israel se multiplica y dice: el pueblo de Israel es más fuerte y más grande que nosotros. ¿Quién fue que vio esto? No fue Faraón. Porque muchas veces el diablo sabe que tú estás en crecimiento y tú no te estás mirando. Hay gente que está mirando el proceso, pero no está viendo lo que Dios está haciendo con ellos.
situación y te enfoques en lo que Dios está haciendo. Por eso dice, y él mirando el fuerte viento, dudó. Porque fue que él miró lo que no debía de mirar. Voy a hacer una pregunta. Si ellos llevan desde las 6 de la tarde remando, son las 4 de la mañana remando, si no te mató ayer, te va a matar hoy. Si cuando la noche estaba más oscura, si cuando tú estabas en el mundo no te mató, te va a matar ahora que está en sus manos. Yo no sé cómo es que hay personas que saben que el diablo no lo pudo matar en el mundo, y cuando el diablo lo amenaza de que ya están amedrentados. Pero si él no te golpeó, si él no te maltrató ayer, hoy menos. La Biblia dice que él miró el viento y comenzó a hundirse. Ay, qué problema. Diga conmigo, yo no tengo límites. El asunto fue que él se empezó a hundir. Y cuando él empieza a hundirse, empieza a vocear: maestro, sálvame, que perezco. El que está voceando es Pedro. No es Randy, no es Isaac, es Pedro. Un muchacho que nació desde pequeño en las aguas. El tipo es pecador profesional. Y tiene toda su vida pecando. Y ahora está diciendo, de lo que yo me alimentaba.